de 15. A ver, ayer tipo, ¿qué te diría? 10:30 de la noche, recibo un WhatsApp de Noé que me dice desafío para el gobierno, así decía el título. Sí. ¿A qué se refería el WhatsApp? A que hoy vence un montón de deuda. Deuda que está en manos de los bancos y que el gobierno tiene que, busca con ese vencimiento evitar algunas cosas y generar otras. ¿Qué es lo que busca evitar? Busca evitar que los bancos, que primero intenta refinanciarla y busca evitar que quede mucha plata fuera de esa refinanciación. Si queda mucha plata fuera de esa refinanciación, esa plata se vuelca al mercado y probablemente tiene posibilidad de poner presión sobre el dólar. Si el dólar se dispara, vuelve a tener un efecto sobre los precios y es algo que el gobierno quiere evitar. Entonces, lo primero que busca es tratar de lo que ellos llaman, en términos de la jerga financiera, hacer un rollover, o sea, refinanciar la deuda que está en manos está en manos del privado, para que los privados no cobren los pesos que deberían cobrar si no refinancian, y que de esa manera no presione al dólar y otras cosas, y a los precios. En ese contexto, el gobierno intenta, hasta donde yo entiendo, por supuesto, que no solamente que se refinancie lo mayor posible, sino que se refinancie de buena manera. ¿Qué significa de buena manera? Que se refinancie a largo plazo y con menos tasa de interés. La tasa de interés alta, ya hemos explicado, tiene un montón de elementos que dañan a la economía. Por ejemplo, si el crédito se hace mucho más caro, menos gente toma crédito. Si hay interés alto, mucha gente, en lugar de producir, pone la plata a interés alto y entonces se genera una recesión. Si le agregás la importación de productos para la competencia y todo eso, bueno, es una mezcla medio nociva en términos de actividad. Además, la tasa alta sostenida en el tiempo genera una obligación de pagar tarde o temprano eso, o una montaña que se va armando y genera una gran incertidumbre financiera. Entonces lo que buscan es que haya refinanciación de la mayoría, que al mismo tiempo se alarga la financiación y que al mismo tiempo sea a tasas menores. Si vos escuchás esto, vas a entender que hay cierta contradicción en esto, porque si vos querés que mucha gente refinancie, y si le das un largo plazo, tal vez refinancie menos gente. Y si le das menos tasa, tal vez refinancia menos gente. Entonces, en esa contradicción, el gobierno busca algún instrumento que trate de resolver este intríngulis, que es un tema que viene acompañando y que genera mucha presión y mucho nervios. Ayer había todo tipo de rumores en el mundo financiero sobre qué iba a pasar hoy. En ese contexto, aparecen siglas, que son siglas que se van sucediendo unas a otras o se van superponiendo, que son instrumentos financieros que en algún momento utilizó el gobierno para tratar de ir llevando esta cuestión de la deuda. No quiero ser muy preciso, porque después vamos a hablar con un especialista en esta historia para que ustedes traten de entender, pero es deuda que en general está en manos de los bancos y que, hay muchas cosas que tienen que ver con liquidez, largo plazo, corto plazo, tasa alta, tasa baja, pero a vos habrás escuchado alguna vez terminología como puts, lefis, levax, lecaps, toda esa gente que la gente común, a ver, no me incluyo entre la gente común porque yo vivo estudiando estas cosas, pero aún yo que vivo estudiando estas cosas no termino de entender toda esta historia, porque son malabares financieros que no terminan nunca, o que terminan y que por lo menos parece que se achican y después para mi ley es como muy importante, etcétera, etcétera, etcétera. Y ayer hablé con Melconian en Cenital, pero además de Melconian hablé con un montón de gente, también Noé, y en la dificultad para explicarme ellos a mí de qué trataba esto, de la fina, ¿no? De por qué este instrumento, por qué esto, qué es lo que está buscando el gobierno, encontraba la dificultad de ellos para entenderlo. Es decir, gente muy especialista que te dice, nada, acá lo pusieron a largo plazo para que acá te hablan, la palabra de ayer era ventana de oportunidad. El gobierno abre una ventana de oportunidad. Ventana de liquidez. O ventana de liquidez. Entonces yo, en la charla de mujeres que tenemos antes del programa, entra Noé y dijo, deja, yo te lo explico. Y yo me le cagué de la risa, porque yo le digo, no vas a poder explicarlo. Entonces, planteamos, lo vas a entender. Entonces no sé quién me pregunta a mí, ¿vos lo podrías explicar? Yo te puedo explicar cualquier cosa para que lo entiendas, pero puede ser una chantada, o sea, te lo explico más o menos y qué sé yo. De cualquier manera, acerquémonos a tratar de entender qué es lo que intenta hacer el gobierno con lo que ayer hablaba de ventana de liquidez o ventana de oportunidad,
Y veamos si la entendemos a Noé. Noé, dale. Me quiero defender porque yo te dije, te voy a explicar la discusión que hay. No es todo este quilombazo que es bastante difícil. Bueno, efectivamente, hoy vencen 15 billones, que son millones de millones, son 12 ceros de deuda en pesos. No es la primera vez que nos va a pasar esto en las próximas semanas y meses, porque el 27 de agosto vencen otros 14 billones, el 10 de septiembre 25 billones, o sea que esto va a empezar a ser un tema recurrente. Y tiene el antecedente de que hace algunas semanas el gobierno en una renovación de deuda le quedaron circulando 3 billones de pesos que metieron presión sobre el dólar y aquí estamos... Sobre las tasas. Y sobre las tasas, bueno, ayer la tasa de caución, que es esta tasa entre bancos a un día, tocó el 80% anual. La situación es muy complicada. El lunes, para intentar esto que vos explicabas de la renovación a más largo plazo y a menor tasa, el Banco Central anuncia que ya no va a ofrecer deuda cortita, a 15 días, que es lo que uno de los instrumentos a los que apeló cuando empezó todo este desbarajuste. Entonces va a ofrecer deuda a 30, a 45 y a 60 días. Bueno, hasta ahí sorpresa en el mercado y empezó algún ruidito, sobre todo porque le ponía tope a la deuda que va a ofrecer a 30 y a 45. Vos vas a tener que competir si querés tomar esa deuda un poquito más corta. ¿Cómo competís? Y aceptando una tasa más baja. Pero los que iban a quedar con la posibilidad sola de tomar la deuda larga y capaz no tomaban la deuda larga, capaz se iban a otro lado. Ese ruido, el gobierno sale a tratar de calmarlo ayer con una versión que todavía es extraoficial, porque el primer anuncio lo publica Pablo Quirno en X, pero el segundo anuncio aparece en un cable de Bloomberg en Off the Record. Entonces también con pinzas, porque todavía no es totalmente oficial este anuncio. ¿Qué dice este segundo anuncio? Que si vos tomás esa deuda a 60 días, el gobierno te va a ofrecer una ventana de liquidez. ¿Qué es esta ventana de liquidez? Que si en esos 60 días vos necesitas efectivo, vos banco necesitas efectivo, te lo doy inmediatamente. Te lo doy inmediatamente a una tasa que está establecida y que, bueno, veremos cuando este anuncio sea oficial, pero que se supone que va a ser menor a cualquier tasa que vos vas a conseguir en el mercado. Hasta acá lo que yo entendí de está muy bien explicado. Esta versión off the record que publica Bloomberg. Y acá aparece la discusión sobre si esta ventana de liquidez es igual a algo que el gobierno actual le criticó muchísimo al gobierno anterior, particularmente a Sergio Massa, que son los famosos puts. Los puts eran un poco diferentes de lo que sabemos hasta ahora de esta ventana de liquidez, hasta donde yo entiendo. Los puts eran, vos tomá deuda larga, si en el medio se va todo al diablo, yo te la compro. O sea, la deuda larga en realidad no existía, porque si yo te voy a salvar a la mitad del camino... Bueno, suena bastante parecido a lo que vos estás contando de la ventana de liquidez. Bueno. Vos tomás deuda larga, pero en el momento que vos quieras yo te la pago. Entonces, es lo mismo dicho al revés. En ese punto es donde aparece la discusión y tengo, si querés, podemos escuchar un poquito a Melconian ayer hablando, primero de lo que busca el gobierno con esta medida y después también de cómo para él se parece a los puts de Massa. Arranquemos por el primero. A ver. Que ellos quieren distribuir y bajar simultáneamente la tasa, y eso les va a costar. Imagínate que lo que digo, que no lo tengo confirmado, pero lo he leído por ahí y es de ahora, es que encima pueden llegar a implementar, no lo sé, pero pueden llegar a implementar lo que en otro momento fue lo que se llamaba un put. Y después habla así de los puts de Massa. El día que quieras vender la LECAP, vení que te la compro, diría el Banco Central. Eso se llamaba put. Para hacer put hecho y derecho, te lo compro no a lo que vale en el mercado, sino te pago el 100%. Vení, quédate tranquilo, andá lejos, bajá la tasa y no te calentes si baja de precio el bono, porque yo te lo respaldo. Eso es casi ir para atrás de todo lo que se dijo. Eso es ir para atrás de todo lo que se dijo, principalmente porque, como decíamos, el gobierno ha criticado muchísimo los puts de Sergio Massa. Vamos a escuchar una sola de esas veces, Milei hablando en 2024 sobre este tema.
Vamos a ir por el problema de los puts, lo cual lo tenemos encaminado. Donde los puts es un mamarracho que hizo el gobierno anterior con el aval del Fondo Monetario Internacional para financiar el déficit de una manera encubierta y que no le violara las metas. Bueno, ahí está, esa es la discusión. Cristian Buteler también dice esto es parecido a un put, no es un incentivo sino una puerta de salida. Si tienen la posibilidad de salir cuando quieran, los plazos no se alargan, que es lo que supuestamente está buscando el después, en un rato vamos a hablar con Cristian Buteler para tratar de entender un poquito más de esto, pero lo que me parece... ¿Vos entendiste algo de lo que dijo? Yo tengo anotado algunas cosas, pero claro, lo que me pasa es que entiendo más o menos el relato, la complejidad también, pero hay cuestiones técnicas que si no te dedicas a seguir la economía te perdés, digamos. Yo, por ejemplo, tengo que vencen millones de pesos, millones y millones, que quedan circulando plata y eso presiona sobre el dólar. Ese es el contexto. Entonces, el gobierno que dice, ofrece deuda a 15 días, que es una deuda corta, pero ahora quiere cambiar. Entonces ofrece a 30, 40, 60. El 60 tiene más beneficio por una ventana de liquidez. Entonces lo que dice es, vos tenés deuda 60 días y yo te doy la plata en el caso de que en el medio se vaya toda la... que necesites. Lo que ese es el punto que se parece a otros gobiernos que el mismo gobierno ha criticado. Entendiste todo. Perfecto. Y lo que pasa es que los putos me quedan ahí que eran deuda larga, que se va al quilombo, yo te la pago. Eso es lo que anoté de los putos. Pero... Muy bien. En cualquier caso, después se me perdió todo el resto. No, espectacular los casos. Cuando venga Tamara, le preguntamos qué entendió de esto. Yo no logré todavía que Tamara entendiera la diferencia entre el 25 de mayo y el 9 de julio. Cada 25 de mayo le digo, ¿qué se festeja hoy? La independencia. Y el 9 de julio, la independencia. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que había paraguas, te dice. No logro que lo explique, pero esto creo que lo va a entender. Bueno, en cualquier caso, por fuera de cualquier ironía, de verdad, hoy vence una cantidad de deuda muy importante y el gobierno está tratando de que ordenar un poquito lo que se desordenó en los últimos tiempos. Una economía con muy pocas reservas es muy vulnerable a un momento en que hay exceso de liquidez en el mercado, porque al no haber reservas van sobre el dólar y el dólar sube. Y el gobierno no puede vender reservas y se las vende inmediatamente. Todo el mundo está viendo esto. Entonces, la decisión del gobierno de mantener el dólar bajo por motivos políticos y electorales, etcétera, o como ancla central de la inflación, genera, entre otras cosas, estos problemas, que no termina de poder manejarse con fortaleza para regular los mercados con el dólar, con los dólares porque no los tienen. Entonces, y entonces genera todo este tipo de expectativas que puede desarticular el plan económico. Entonces, esa fragilidad se expresa en todas estas maniobras financieras que estamos hablando de esta renovación de deuda. Agregarle deuda con el fondo, agregarle deuda con los bonistas, agregarle deuda, que sigue siendo un problema. Hay mucha complejidad en esto, pero créanme que lo estamos explicando lo más cercano a lo que estamos, lo que puede hacerlo un periodista o un grupo de periodistas. En un rato vamos a hablar con un especialista de mercados financieros a ver qué es lo que es, pero créanme que esto es muy relevante hoy en el mercado financiero, y que el mercado financiero sea tan relevante en el desarrollo económico de un país o en la discusión económica muestra también un sesgo de un proceso. Hace mucho tiempo, no de este gobierno solamente, todo el mundo está mirando el riesgo país, el dólar, la tasa de interés, etcétera, etcétera, y eso tiene que ver con un país que no está mirando cómo hacemos para producir más, para generar riqueza, etcétera, o para... Es como una caja de Pandora que no se termina de cerrar, y por lo menos se abre fuerte. Y ahí estamos viendo cómo evoluciona. A ver, en la agenda informativa aparecen algunas cosas. Yo decía que había una historia de Santiago Caputo que me parecía muy divertida, que está en el Diario de la Nación, y ojalá encuentre la nota en este momento. Soy pesimista. No la tengo, la puta madre. Acá está. Me falta un cacho de discurso. Me falta la última hoja, papelón. Estás viendo me falta un cacho de discurso. En vivo y en directo lo que escuchabas por radio antes. A ver, hay una entidad que es la Unidad de Información Financiera, que es la que recibe reportes por sospechas de lavado de dinero. ¿Qué pasa eso? Si mañana Yami en su banco deposita $500.000, dado que es una seca, pero seca, o sea, nunca tiene más de, no sé cuántos, como mucho 30.000. ¿Te acuerdas que ese audio con Jairo que hablaba de Galperín y decía cuánta guita tiene? Vos decías, yo en mi cuenta tengo menos 40. Menos 45, bueno, sí. Bueno, la cuenta de Yami siempre es así. Sí. Y suponete que en un momento aparecen $800.000 en la cuenta. El banco le va a preguntar, sí, Yami, si es en la cuenta de Galperín no va a aparecer eso, pero en tu cuenta llama la atención. Claro.
quiero decir, también es la mía, obvio. Entonces, ya mi Ernesto, ¿qué tiene $800.000? Tenés que explicar. Bueno, resulta que hay una empresa que se llama Cefico Sociedad Anónima. ¿Qué es Cefico Sociedad Anónima? Nadie la conoce, pero Cefico Sociedad Anónima se fundó en 2021 y tiene un solo empleado. Ese empleado se llama Santiago Caputo. Santiago Caputo es uno de los hombres más poderosos del gobierno, pero no es empleado del gobierno, es empleado de Cefico. Entonces, Cefico no existía hasta 2021 y tiene un solo empleado, el único empleado. La única actividad que tiene es tener un empleado, que es Santiago Caputo, y pagarle el sueldo. ¿Y qué hace el empleado? El empleado, no sé, qué sé yo, hará mil cosas, pero lo que figura es que trabaja ahí. ¿Qué hace la empresa? Tampoco Claro. se sabe. ¿Quién le liquida el sueldo? Bueno, Cefico fue constituida por un señor llamado Pablo Costa, que es el padre de Lucas Costa, un íntimo amigo de la infancia de Santiago Caputo. Pablo Costa era a la vez amigo del padre de Caputo, un escribano que se llamaba Claudio Caputo. O sea, los padres eran amigos, los hijos eran amigos. Se conocieron en un country que se llama Martindale en Pilar, o sea, todo muy cheto. Los Costa y los Caputo. Es importante tener esta historia. Cuando lo contratan a Santiago Caputo en enero del 2024, o sea, apenas asumió Milei, Cedico no había tenido nunca empleados ni movimientos comerciales. Hasta hace algunos meses ninguna operatoria. Cuestiones que, a ver, detalle, para entender la red. El escribano que arma la sociedad, Cefico Sociedad Anónima, se llama Mangone, un gran apellido. Casting de nombres, diría la lata. Quien también intervino en el armado de Anker, que es la consultora del ministro de Economía, Luis Caputo, primo de Santiago, y de Santiago Bausili, presidente del Banco Central. Bueno, cuestión es que en un momento entra la guita, entran $800.000. El reporte fue porque entre abril y junio del 2025, en la cuenta de Cefico, donde no había movimientos, entraron $800.000. Y acá viene lo curioso. La inyección de capital se hizo vía 2 transferencias de 2 de los 3 socios de la empresa, que son los hijos de Pablo Costa, Lucas y María Costa. Acuérdense, Pablo Costa, el padre, armó la empresa donde está empleado Santiago Caputo. Pablo Costa era amigo del padre de Santiago Caputo. Uno de sus hijos, Lucas, es amigo de Santiago Caputo. Lucas y su hermana María Costa son los que dicen aportamos $400.000. Entonces, en la entidad bancaria, que es una entidad bancaria importante, se activa la alerta y se le consulta de dónde viene la guita a el amigo de Santiago Caputo y la hermana. Entonces ellos dijeron, se trató de una donación del padre. Entonces el banco, ¿qué hace? Le consulta al padre, che, ¿vos donaste guita a este tipo? ¿A tus hijos? Entonces le dijeron, efectivamente, pero que en realidad originalmente fue una donación de mi mamá, dice Pablo Costa, o sea, de la abuela de los amigos de Santiago Caputo. Presuntamente, la abuela le habría regalado $1,5 millones, monto del cual repartieron $500.000 a cada hijo, y de allí supuestamente provenían los fondos frescos de Cefico. El banco, que se trata de uno de primera línea, debió entonces, esto es nota de la Nación, ¿no?, consultar a la madre de Pablo Costa, de nombre María. La abuela, aparece la abuela, o sea, la guita la depositan los hijos, el amigo de Santiago Caputo y su hermana, dicen, me lo donó mi papá, van al papá, dijo, me lo donó mi mamá, van a la mamá, que tenía, y entonces ella no explicó de dónde había salido el dinero, pero proveyó una declaración jurada del periodo enero-diciembre de 2023, presentada a mediados del 2024, en la que aparecía el monto como parte de su patrimonio en concepto de dinero en efectivo. Allí surgió un problema. Los especialistas que debieran analizar esta información contaban con una declaración jurada de 2021 que repasaba los movimientos de 2020, en la que el patrimonio de María estaba en cero. No tenía propiedades y nada explicaba cómo habría crecido. Del contraste también se extrajo otra conclusión. No podía ser fondos provenientes del blanqueo, ya que se comenzó en 2024 y la declaración jurada, donde estaba la guita, era de 2023. Con lo cual, entre 2020 y 2023, en el patrimonio de María Costa, la abuela del amigo de Santiago Caputo, aparece un palo y medio que no está explicado en las declaraciones anteriores. Y hasta ahí llegó. Por supuesto, la Nación consultó con cada uno de los involucrados y nadie quiere hablar del tema. Pero evidentemente la noticia que da hoy la Nación, la Unión de Investigación Financiera recibió un reporte por sospecha de lavado de dinero de la empresa que tiene a Santiago Caputo como único empleado, es una cuestión totalmente objetiva. Yo agrego que la Unidad de Investigación Financiera es una unidad que está copada por Santiago Caputo. El que está a cargo es un ex fiscal que se llama Paulo Stark, que desplazó a quien estaba antes porque tenía gestos de independencia
que a Santiago Caputo. O sea que un hombre de Santiago Caputo debería investigar lo que pasa en la empresa que tiene como único empleado, y que no se sabe qué hace la empresa, a Santiago Caputo. Decime que esto es una historia que te queda clara. Es más raro que la mierda esto. Es decir, es muy, muy oscuro todo esto que está pasando en esta empresa, pero bueno, la Argentina es como es y no creo que tenga mayor relevancia. Es muy, muy impresionante. Además la historia que, no, fue mi papá, no, fue mi mamá. Y la mamá, la señora pobre María Costa, que ha involucrado un palo y medio que andás a ver de dónde salió. Tal vez sea origen lícito, no digo nada, pero hay que explicarlo, simplemente eso. A ver, en la agenda informativa aparece un nombre que ya genera horror realmente, un nombre propio que es fentanilo. Fentanilo es una droga que ustedes saben que fue distribuida, o aparentemente ahí empieza a haber evidencias muy fuertes, que fue distribuida en mal estado, y que su aplicación es un calmante, un sedante, y que su aplicación en muchos hospitales del país ha generado muchas muertes. Empieza a calcularse más de 90 muertes. El tema empieza a tener una repercusión enorme porque, claro, hay familiares, hay gente que protesta, que pide explicaciones, etcétera, y empieza a tener repercusión política. Hay discusiones sobre el juez de la causa, que se llama Kreplak y que es el hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Hay discusiones sobre los vínculos políticos de García Furfaro, se llama Ariel García Furfaro, el titular de HBL Pharma, que es la empresa que aparentemente distribuyó todo esto. Digo aparentemente porque hay un debate respecto a todo esto, pero nosotros hemos entrevistado a familiares y le vamos a dar muchísima entidad a este tema. Por lo pronto, aquí en el Piripipí, en el resumen de cada mañana, escuchen lo que decía ayer Alejandro Ayala, uno de los familiares de fallecidos por la aplicación irregular de esta droga. Escuchá. Totalmente destruidos por esta situación. Es la primera vez que nos sentimos escuchados. Es realmente una crisis sanitaria, una emergencia, una catástrofe, una tragedia producto de dos laboratorios que hicieron un desastre a nivel nacional y nos deja manchado a nivel mundial también. Lo curioso de todo esto es que todavía no hay personas que fueron a declarar, no hay imputados, no hay ninguna persona detenida. Ahora se propone un proyecto de resolución para que los procesos en los medicamentos como el fentanilo sean mucho más transparentes. Espero que todo el recinto pueda apoyar esta causa. A ver, por otra parte, esto empieza a tener altísima repercusión política. Silvina Giudici es diputada nacional originalmente del PRO, hoy libertaria, o en proceso de serlo, o in the closet, como quieras definirla, y ayer decía esto, escuchá. Creemos que la causa debe acelerarse, que más allá de las pericias y la prueba y la evidencia que quiere reunir el juez de La Plata, el hermano del ministro de Salud de La Plata, ya hay suficientes elementos para poder llamar a indagatoria e imputar por lo menos a los responsables técnicos del laboratorio. No se puede creer que no haya ni un pedido de prisión efectiva para los que pusieron la firma en una partida de fentanilo que estaba contaminada y adulterada. A ver, voy a decir un par de cosas de Silvina Giudici y algo que realmente pienso en cómo funciona el sistema. Silvina Giudici, yo tengo realmente una muy mala opinión porque hizo su carrera en defensa, simulando que le importaba la libertad de prensa. Y fue cuando el kirchnerismo estaba en el gobierno, Cristina pestañeaba y le parecía que ella estábamos los periodistas detenidos, etcétera. En ese caso a mí me parecía bien lo que hacía. Lo que pasa es que cuando la libertad de prensa empieza a ser vulnerada como nunca en este gobierno, se cayó la boca porque no le convenía. Naturalmente, tiendo a pensar que las víctimas de fentanilo a Silvina Giudici mucho no le importa porque veo un doble estándar permanente de ella. Depende de quién haga las cosas, depende de cómo reacciona. Pero al mismo tiempo, quiero decir que esto le pasa a muchísimos políticos. Vos ves al kirchnerismo haciendo exactamente lo contrario, ahora le molesta la violación de la libertad de prensa, en otro momento lo que hacía era agredir periodistas, no todo, pero mucha gente. Ese doble estándar no es solamente particular de Silvina Giudici, y yo prefiero que aún con su cinismo ella impulse estas investigaciones porque alguien tiene que impulsarlas. Aún por las malas razones, este debate tiene que estar muy claro. Si se hace solo por razones políticas, termina mal, porque termina tergiversándose, pero a mí me parece que el debate político, aún insisto, cuando las razones para impulsarlo sean cínicas, como creo que son en caso de esta diputada, me parece que aportan a que esta historia no se tape, porque hay 90 muertos, hay familiares, hay gente, y no puede volver a pasar. En términos de
llevemos agua para nuestros molinos, aterriza Sturzenegger ahí, porque dice prácticamente que hay que disolver el ANMAT, que es el organismo que verifica. Puede haber habido fallas en el ANMAT, hay una discusión sobre el ANMAT, todo esto lo vamos a contar. Sturzenegger ya sacó su conclusión. Él se quiere cargar al ANMAT y utiliza esto como excusa para hacerlo y lo dice de esta forma. Parece como que está asumido que el Estado no te cubre los riesgos, ¿no? A veces el Estado es el que te crea los riesgos, más allá que el que te crea complicaciones y barreras que están supuestamente para resolver algún obstáculo, pero que en realidad generan mucho más costos que los que ¿Y ahí generan. qué vas a hacer con el ANMAT? Entonces, lo que te digo, no, entonces en el ANMAT me parece que lo que sí tenemos que hacer como una primera instancia es tratar de sacarle todo el boludeo. ¿Y qué boludeo qué es? ¿Termos y qué más? No, Cosas que haya bueno, visto. cosméticos, por ejemplo, envases. Vos todos los envases tenés que tener una autorización del ANMAT. ¿El de la gaseosa? Cualquier envase que está en contacto con alimentos tiene que estar autorizado. No, pero entonces vos tendrías que decir, mucho más lógico es que el ANMAT diga, estos son los productos que vos no podés usar en envases. Claro, al revés. Como vos decís, que yo a veces estos no puedo usar en la construcción. Sí, Entonces, claro. al revés. Y confiar un poco en la gente, digamos, porque la gente no está para envenenar, el que produce alimentos no está para envenenar a la gente. Bueno, eso por un lado. Vamos a decir, insisto, con el tema de fentanilo le vamos a dar muchísima entidad, que es lo que tiene. Por fuera de esto, Sturzenegger en ese mismo reportaje hace otra declaración, que es una declaración de antología. O sea, él cuando le llevó todo, él tenía como muchos tomos, muchos folios mostrando el ajuste que quería hacer el Estado. Esos folios se los había se está riendo porque Sí, lo vi. se los había presentado a Patricia Bullrich, era el gran plan de ajuste de Patricia Bullrich. Cuando Patricia Bullrich apoya a Milei, él se acerca a Milei. De hecho, tenía una relación de larga historia, porque cuando había toda la discusión sobre Macri, el gobierno de Macri, Milei decía que Prat Guy y Duhovne era una porquería y el que valía ahí era Sturzenegger. O sea, hay una larga relación buena entre ellos. Entonces, él le lleva todo ese mamotreto en un carrión, o sea, en una valijita, a Milei y le explica durante 6 horas. Escuchá lo que cuenta Sturzenegger, que le pasaba a Milei, la reacción que le generaba a Milei. Mamita, dale. Entonces se lo llevamos a Javier, tuvimos una reunión de 6 horas donde le íbamos contando. ¿Vos le llevaste todo esto? Sí, puse en la, ¿viste? Me fui con un carrito? una valija. ¿Fuiste con una valija? Con un carrión, puse sobre la mesita de Lula 2 pilas y le dije, mira, te voy a contar qué es lo que hay acá. Increíble. La reunión duró 6 horas y tanto se entusiasmaba que por momentos gemía, parecía como que estaba teniendo sexo, ¿me entendés? Que estaba teniendo ¿Javier? un orgasmo, sí. O sea, hay días, el tipo tenía como un orgasmo, gemía y parecía que estaba teniendo sexo, que estaba teniendo un orgasmo. Yo trato de imaginarme la escena, vos presentándole a alguien eso y el tipo haciendo no sé qué hacía. A ver, en la agenda informativa de repente aterriza también Marcos Galperín. Hay un sector de la humanidad argentina que recuerda el 11 de agosto del 2023, el día que Alberto Fernández gana las PASO, como un día trágico en su vida. El día que de repente se dan cuenta que el kirchnerismo o el peronismo no está muerto y que le gana fuertemente una elección a Macri. Hay muchas interpretaciones de eso, pero yo conozco gente que ese día me escribió y me dijo, me voy del país, este país no me comprende, se viene un régimen totalitario, que no lo fue un mal gobierno, peor que malo tal vez, pero no fue un régimen totalitario. De hecho, todos discutimos, todos opinamos, todos manifestamos, todos, como siempre, no hay preso político, no hay, como ahora, no hay cierre de medios de comunicación, no hay exiliados, no hay asesinados por razones políticas, hay elecciones libres, se reconoce el que gana y el que pierde, etcétera. Bueno, flaco, eso es democracia y así fue democracia en aquel momento. En cualquier caso, mucha gente se sintió muy oprimida, porque digo, ¿cómo? Entonces van a volver. Entonces estos tipos van a volver. Entonces la gente... Y hay un relato en eso que es muy intolerante con quienes en aquel momento votaron a Alberto Fernández, que fue casi un 50% de la gente. Marcos Galperín ayer retuitea a alguien, en realidad pone 2 deditos hacia abajo y pone el tuit de un tal Malvinas Data Hernán, qué sé yo, alguien, que pone, hace 6 años, el 11 de agosto de 2019, y escuchen esta concepción, la Argentina se iba al carajo irremediablemente por culpa de millones de idiotas que votaron convencidos por videos repelotudos como este. Era el video del asado, que en la parrilla tengo, la uso para otra cosa porque con Macri no se puede comer asado. Tan peronista que duele, dice. La calificación de los que votan distinto a él
respecto de que son un grupo de idiotas que votaron convencidos. Tal vez votaron convencidos en aquel momento, como votaron convencidos después, porque estaban ante un mal gobierno. El gobierno de Macri fue, de acuerdo a sus propias referencias, un muy mal gobierno, porque él dijo, guíenme por cómo bajo la inflación y cómo bajo la pobreza. En el momento que la gente votó, la inflación había sido subida al doble de lo que era hasta ese momento, y la pobreza también había aumentado. Con lo cual, y a mí me impresionó esto, porque es tan intolerante con los que piensan distintos. El mismo Galperín, que hace unos días, por eso me pareció Galperín, retuiteó el video de fake news donde le hace decir a Kicillof algo que no dijo. Y entonces me metí un poco en la cuenta de Twitter de Marcos Galperín, y me impresiona porque por momentos cuando él habla de su empresa, a mí me transmite una buena onda. Mirá, qué bueno, Mercado Libre. Y cuando habla de lo que él piensa del mundo, es una cosa increíble. Por ejemplo, él está muy obsesionado en mostrar que lo que se cuenta de Gaza es mentira. No cuenta en ningún momento cuál es la verdad. Entonces dice, todo esto es fake news, como si la prensa occidental estuviera en un complot para mostrar imágenes falsas, porque toda la prensa occidental es antisemita, como si no tuviera judíos en la prensa occidental, como si no tuviera estándar de calidad que filtra las malas noticias, aun cuando pueda haber equivocaciones, como si no Israel está impidiendo a la gente entrar a Gaza, pero después salgamos de ese esquema, y lo que habla de las universidades, lo que habla de la obsesión porque la invasión musulmana y los inmigrantes que vienen de África en Europa, es decir, él citando todo el tiempo a tuiteros libertarios que hacen todas las operaciones habidas y por haber contra disidentes, y uno lo ve una y otra vez a Galperín un tipo muy práctico y muy inteligente para manejar su empresa, y en una batalla ideológica que ha tenido expresiones de racismo contra los negros muy claramente, diciendo que el Black Lives Matter es lo que antes era el comunismo, por ejemplo. Es decir, yo le he visto cosas que vos decís, y el reino de las fake news es como un Elon Musk de cabotaje, mucho más berreta, pero a mí lo que me importa, más allá de la calificación del personaje, que tiene evidentemente dos caras, un talento excepcional como empresario, porque eso es innegable, y después criterios de juicio a cómo piensan los demás. El kirchnerismo fue y será siempre una enfermedad mental, ha tuiteado muchas veces, que muestra que hay hay un hemisferio de cerebro que funciona muy bien, y un hemisferio de su cerebro que es un fanático que lo que quiere es una guerra cultural y una guerra santa. Hay citas a Agustín Laje diciendo cosas horribles. Hay una cita que a mí ya a esta altura me da gracia, porque se lo podría discutir de acá a la China, pero muchas veces pone una caricatura de María y mía. A María dice, yo salgo muy feas en la caricatura y no le gusta, donde dice, ya estamos ajustando la vara. Exigencias al peronismo, una vara muy baja. Exigencias al resto, una vara muy, muy alta. Que le pregunte a los peronistas cuando gobiernan qué opinan de la vara que le ponemos María y yo, y nada, y discutiríamos un poco mejor. Pero la verdad que te impresiona. Bueno, muchas veces pasa gente que es buena para algo, hay grandes futbolistas que tal vez no son buenos físicos, y hay grandes físicos que juegan mal a la pelota. Hay algunos que no sirven para nada, como yo, pero bueno, ahí está. A ver, en la agenda informativa aparece también un personaje que a mí me resulta su recorrido interesante. María Eugenia Vidal es un personaje importante de la política argentina. Es alguien que era la que irrumpió en la provincia de Buenos Aires de la nada, pero destrozó al peronismo en aquel momento. Después su estrella se fue debilitando, no diría apagando, pero es una personaje muy de los 4 fundadores del PRO, o sea, es muy importante. De esos 4 fundadores hay una que saltó, que ni siquiera es fundadora, porque fue del PRO de última generación, que es Patricia Burri, y dijo, yo tengo que estar donde tengo que estar, me chupó el PRO, listo, soy libertaria de la primera hora. Después está Macri, que es libertario a disgusto, porque lo maltratan mucho, lo humillan, pero finalmente siempre está buscando un carguito, y termina ahí siempre. Después está Rodríguez Larreta, que dijo, no cuente conmigo para esa aventura, se fue de ahí. Y queda Vidal, que está ahí boyando. Muchos dicen, yo no conozco la relación, pero dice que tiene una dependencia psicológica de Macri muy fuerte, entonces le cuesta irse, pero al mismo tiempo ya ir detrás de Milei se ve que no la convence. Entonces no va a ser candidata ahora, pero está marcando diferencias, y hay un camino ahí que va recorriendo que a mí me resulta interesante. Veremos hasta dónde llega, veremos cuál será su destino. Muchas veces nadie sabe su destino, ni ella, ni yo el mío, ni Yami el suyo sí, porque ella se pone un objetivo y va. Bueno, cuestión es que María Eugenia Vidal dijo ayer cosas como esta sobre el caso Ian Moche. Escuchala.
Hoy vemos al presidente discutir con Ian Moche, a quien conoces y a quien yo conozco y también recibí como muchos políticos de todos los partidos. Y la verdad es que ya no importa si el presidente en esa discusión tiene o no tiene razón. Si un chico de 12 años con autismo te pide que bajes un tuit porque lo ofende o le afecta, en realidad no importa si tenés razón o no. O le está pidiendo al presidente, solamente quiero una charla con usted. Así es tan sencillo como eso. Y en esas cosas tenemos diferencias y está bien marcarlas. A ver, otro cachito de Vidal, dale. Nosotros también creímos en el 2017 que con ganarle a Cristina en la provincia alcanzaba. Y le ganamos. Le ganamos con Esteban Bullrich, con Gladys González. Y solo quedaron dos fuerzas en la Argentina, Juntos por el Cambio y el kirchnerismo. Y cuando Juntos por el Cambio le fue mal, porque somos humanos, porque podemos cometer errores, porque puede aparecer algo imprevisto, la alternativa es el kirchnerismo. Y no hay ni un kiosquero en la Argentina, ni la multinacional más grande del mundo, que vaya a generar un puesto de trabajo de calidad mientras vea que en Argentina es Milei o el kirchnerismo. Y no hay nada más. A ver, y finalmente especifica muchas diferencias con Milei. Escucha. Los vecinos de dos localidades con una ruta en estado calamitoso que no es rentable, hay 10.000 kilómetros de ruta en Argentina que son rentables, pero hay otros 20.000 kilómetros de ruta que no lo son, no se van a organizar y van a invertir millones de dólares en arreglar esa ruta. Entonces, hay un Estado que tiene que estar para la obra pública y eso no es sinónimo de corrupción. Creo, otra diferencia que tengo, no creo que aquel que piense distinto es alguien que deba ser insultado o sometido o intimado a tener obediencia ciega. No estoy de acuerdo con el que el Garraham sea un costo fiscal. El Garraham es el 0,01% del PBI argentino. No estamos discutiendo costo fiscal. A mí me da ganas de decirle, ¿sabes lo que vas a tener que lograr para que yo te crea? Pero en todo caso no soy yo el interlocutor. También hay mucha gente que de repente le cree o que quiere recuperar aquella que fue María Eugenia Vidal, o que de repente hay una búsqueda que tendrá un costado especulativo y un costado legítimo, y que representa a mucha gente que hoy está huérfana, o alguna gente que hoy está huérfana porque dice, yo no quiero ser kirchnerista, yo no quiero ser... Alguno va a decir, yo con María Eugenia Vidal ni a la esquina, otro va a decir, che, la escucho con interés. Ojalá estas discusiones hubieran sido desde el principio, porque todo esto que está diciendo María Eugenia Vidal se veía el 10 de diciembre. La persecución a la que piensa distinto, el abandono de cualquier otra mirada que no sea bajemos la inflación como sea, todas estas cosas que ella va definiendo estaban ahí todo el tiempo, pero en cualquier caso forma parte del debate político, así es la vida. Son las 8:46 de la mañana y es el momento